sobre la situación de nuestro país, las graves violaciones a los derechos humanos de los venezolanos. Como ya saben ustedes y ya es de conocimiento general, estoy aquí en Caracas, no pude viajar el día de ayer. Con mucho gusto ahorita yo les respondo. Esta rueda de prensa no es para hablar sobre el tema del pasaporte, ya el país conoce cómo me fue arrebatado, me robaron el pasaporte el día de ayer. Esa es la nueva modalidad que aplica el señor Maduro, es una prohibición de salida del país, que no lo hacen a través de un tribunal, sino lo están haciendo a través de quitarle a usted el pasaporte. Antes era simplemente le devolvían el pasaporte y le decían que el pasaporte aparecía en sistema como extraviado, pero le entregaban a usted el pasaporte. A mí no me entregaron el pasaporte, a mí me lo anularon, estaba todo fríamente calculado. Por eso era inusual la presencia ayer. Mucha gente le llamaba la atención la cantidad de policías nacionales que habían ayer en el aeropuerto. Era porque me estaban esperando, porque yo informé, como siempre lo hago, de un viaje, en este caso a las Naciones Unidas, para presentarle a la persona más importante en materia de derechos humanos en el mundo, que es el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. No es fácil conseguir una entrevista, una reunión con el Alto Comisionado SEI. De hecho, su oficina está en Ginebra y él dispuso para atendernos en las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. No pudimos viajar, sin embargo, quiero decirle a todas las personas, porque yo llevaba los casos de todos los asesinados, heridos, torturados, todas las violaciones a nuestros derechos que están establecidos en la Constitución. A las 4 de la tarde del día de hoy va a ser presentado por una persona que he designado, va a ser presentado el informe al Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Esta mañana, y nosotros no podemos, los muertos, los asesinados en nuestro país, cuando uno lee, estamos en números, y esto no podemos acostumbrarnos nosotros los venezolanos a que ahora es una lista que sigue creciendo y vamos, ya es numéricamente. Bueno, ¿cuántos venezolanos asesinados van después del autogolpe del señor Maduro, este autogolpe continuado? Ya son 50 venezolanos asesinados. Esta mañana, en el estado Táchira, y desde aquí, por supuesto, nuestra palabra de solidaridad, de fuerza a nuestro pueblo tachirense, en el estado Táchira van 6 personas asesinadas, y esta semana, en lo que va de semana, van 5 tachirenses asesinados. Esta mañana amanecimos con la trágica noticia de otro joven, en este caso un joven de 17 años de edad, estudiante de la UCAT, que había recibido, en la madrugada recibió un impacto de bala en la cabeza, de acuerdo a la información que nos dan desde el estado Táchira, por estos grupos irregulares que hemos venido denunciando, que son parte de las peticiones que hacemos quienes queremos cambio en el país, de las 5 peticiones que nosotros le hemos hecho a los señores del gobierno, que las hemos hecho de conocimiento general, que hemos expuesto internacionalmente. Una de ellas es el desarme de estos grupos paramilitares. En días pasados, algunos de ustedes, cuando yo justamente estaba informando de que se había decidido en horas de la madrugada, en una reunión que había terminado a la 1 de la mañana, había terminado a la 1 a.m., una reunión que se había hecho a lo interno con todos los puestos, digamos, quienes tienen responsabilidad de mando dentro de la Guardia Nacional, Fuerza Armada, que yo les he estado dando informaciones, que son las informaciones que me llegan a mí. Yo les dije que el gobierno había tomado la decisión de pasar a la fase 2 y explicábamos de qué significaba
y lo dije textualmente, la fase 2 es la que el gobierno llama ya subversión, y en la fase 2 el gobierno va a iniciar, ya lo viene haciendo, pero ya formalmente le notifica a todos sus comandos de que la fase 2 significa el uso de grupos paramilitares como fuerza de choque para acabar con las protestas, las manifestaciones. Es decir, así tal cual le estoy a ustedes comentando lo que fue, es textual de lo que se discutió dentro de esta reunión en la Fuerza Armada. Es decir, el brazo armado de la revolución. Esos son los términos que utilizaron. La reunión duró hasta la 1 de la mañana, todos los tenientes y capitanes de la Guardia Nacional, también fueron convocados a una reunión y también me pidieron que hiciera énfasis que no hay comida, no hay uniforme, están desbordados. Esto es lo que está pasando a lo interno de la Fuerza Armada. Justo en el momento que yo denunciaba de la aplicación de la fase 2, terminé yo de hacer la transmisión, el contacto a través de la radio, de hacer esta denuncia pública. Prendí la televisión porque me dicen que estaba hablando el general Padrino, y el general Padrino le estaba anunciando con un grupo de personas, algunos ministros del gobierno, anunciándole al país la aplicación de la fase 2. La fase 2 es lo que estamos viendo en el Táchira, la fase 2 es lo que está pasando en nuestro país, y por eso ha habido un incremento en el número de personas asesinadas. Ustedes vieron lo que pasó en el estado Aragua. En el estado Aragua, que fueron, ya el Ministerio Público determinó 6 guardias nacionales responsables del ataque a estudiantes allá en la ciudad de Maracay. Uno de esos guardias que disparó, hasta ahora hay uno de los estudiantes que entendemos que está en la última información, que está en una situación, un estado crítico. No hubo allí ninguna persona, gracias a Dios, no hubo ninguna persona asesinada. Uno de ellos que recibió 7 impactos de bala. El que le dispara después se disparó para tratar de simular que había un enfrentamiento. El Ministerio Público está en cuenta de esto, pero yo lo que quiero resumirles es que todos los hechos de violencia que se están dando en el país, todo lo que ha sido la salvaje represión, que han sido horas y horas de resistencia a los altos mirandinos, por ejemplo, por citar los casos de Carrizal, Guaycaipuro, lo que está pasando, lo que pasó ayer en el estado Mérida también, lo que pasó en Tobar, todo lo que está pasando es el resultado de la aplicación de esta fase 2. Inclusive el gobierno se habla, si fuera necesario, de la fase 3, que eso es lo que ellos califican un escenario de guerra civil. Ellos están en la fase 2. Todo esto que está pasando es la orden que se dio de arreciar con los grupos paramilitares, y los grupos paramilitares forman parte de las graves denuncias que íbamos a hacer ante las Naciones Unidas, porque esto en cualquier país que vele por los derechos humanos es algo absolutamente inaceptable. Estos son delitos internacionales, delitos que son perseguidos por la justicia internacional. Por eso el tema del pasaporte, y por eso que no fuéramos personalmente a presentarle al alto comisionado de los derechos humanos todo esto. Sin embargo, bueno, vivimos en hoy la tecnología nos permite, si bien no se hace la presentación personal, ya ubicamos el mecanismo y vamos a hacer entrega al alto comisionado de los derechos humanos, que sepan todos los familiares de los 50 venezolanos asesinados, todos los heridos. En Venezuela llevamos más de 13.000 heridos, llevamos desde que hubo el autogolpe de Maduro. Son más de 13.050 personas asesinadas, más de 13.000 heridos. Son 2.371 detenciones, tenemos 729 presos. Esta lista varía porque siguen generándose detenciones, como también hay otros que se hacen las audiencias y logran, porque hay algún juez allí responsable que no se deja presionar, porque está la fiscalía, logran la libertad.
bajo régimen de presentación porque le dejan la causa abierta. Y también es importante, y eso se lo íbamos a informar personalmente al alto comisionado de los derechos humanos, en nuestro país, sépalo los que cubren, los que están en medios internacionales, en Venezuela se duplicó ya el número de presos políticos. O sea, ya en Venezuela estamos hablando de más de 300 personas que están en situación están en la cárcel, presos políticos. Hay presos además hay presos no solamente en las manifestaciones, en las protestas, sino también le puedo poner casos emblemáticos de presos que ni siquiera han sido presentados, como es el diputado Wilmer Azuaje en el estado Barinas, que lleva ya 13 días, tiene 14 días secuestrado en el SEBIN, en el helicoide, y ni siquiera ha sido presentado ante un juez. A esta hora también se estaban presentando en el estado Nueva Esparta 13 jóvenes, se estaban presentando en tribunales militares, civiles en tribunales militares. O sea, la situación en nuestro país, lejos de bajar las tensiones en Venezuela, la tensión en nuestro país sigue creciendo y la crisis se sigue profundizando. Todo esto como consecuencia de ¿qué? Lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo, y con muchos de ustedes yo se los decía el año pasado, que el país iba a entrar en una situación de anarquía inmanejable, que se le negara el derecho al pueblo venezolano de expresarse en un referéndum, el famoso referéndum revocatorio que nos robaron. Después entramos en la farsa, en la estafa de ese diálogo que significó, bueno, lo que dejó para el país fue más frustración, pero habíamos advertido lo peligroso que podía ser dejarle al país sin elecciones. Hoy en Venezuela seguimos sin elecciones. El gobierno habla del Papa Francisco. El Papa Francisco y el secretario de Estado, el Vaticano es uno solo. Ahí está la última opinión que dio el secretario de Estado, Cardenal Parolin, que la crisis venezolana, la única forma de solucionar la crisis política en nuestro país es que se convoquen elecciones libres y democráticas, no un fraude como pretende Maduro. Eso no son elecciones, eso es un grupo que él designa, que pretende cambiar la Constitución y hacer una Constitución con la única intención que todo siga igual en Venezuela, que el gobierno siga atornillado y que aquí los venezolanos no podamos tener solución a nuestros problemas. Eso no lo podemos aceptar, ya hemos tomado la decisión el pueblo venezolano, no hay marcha atrás en esta lucha que estamos dando. Esto se acaba, la protesta que tiene nuestro pueblo en las calles, se acaba cuando sean oídas, atendidas las demandas del pueblo venezolano. Y una de ellas son las elecciones libres y democráticas. Y otra de ellas es el canal humanitario para medicinas y alimentos, que el día de hoy se convocó una movilización para el día lunes. Otra de ellas es la libertad de los presos políticos, que cesen los inhabilitados. Otra de ellas es la defensa, el respeto, la defensa de nuestro voto, el respeto a lo que expresamos los venezolanos a elegir una Asamblea Nacional. Y la otra de ellas, que cese, además de que hay que incluirle, que cese la represión, que sean desarmados los grupos paramilitares. Esto ustedes tienen las cifras, pero no puedo dejar de actualizar la información. Aquí ayer también en el estado Zulia fue arrollado, asesinado uno de los muchachos que presta de la Cruz Verde, de los muchachos que están allí para atender a las personas que están asfixiadas, heridas. Ahí están todos esos jóvenes que los vemos en todas las marchas, allí atendiéndonos a cualquiera de nosotros. Ayer lo arrollaron. ¿Dónde está quien lo arrolló? ¿Dónde está la camioneta? ¿Dónde están las actuaciones de los organismos correspondientes? ¿Qué pasa si hubiese sido arrollado un enchufado? Probablemente ya estaría la camioneta, estaría el preso, estaría todo lo demás. Ese muchacho ayer murió, como murió el muchacho que a esta hora es el velorio de nuestros altos mirandinos, que fue asesinado en nuestros altos mirandinos, Diego, que trabajaba en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela.
Cada persona asesinada tiene nombre y apellido, tiene familia, nos duele. Y los venezolanos no podemos acostumbrarnos a que por esta lucha, aquí entonces la lucha tengan que perder la vida personas. No, aquí no tiene que perder la vida nadie, aquí no tiene que derramarse una gota de sangre para que los venezolanos podamos tener una solución a la crisis que está viviendo nuestro país. Ayer, como también quiero brevemente, para darles la palabra a ustedes, el día de ayer también, en las últimas horas, y así lo decimos con toda la responsabilidad, todos los saqueos. No sé si alguna de ustedes vive en los Altos Mirandinos, vive en San Antonio, vive en Los Teques. Todo lo que ha pasado en los Altos Mirandinos, todo es organizado y ejecutado por el gobierno. Todo. Es demasiado burdo además como lo hacen. Porque bueno, ellos se creen que no va a haber ninguna cámara filmándolo y ellos creen que con el aparato de propaganda, sacando esto en la televisión, con todo el tema de censurar y de presionar periodistas y todo lo que pasa con la prensa, ellos pretenden, bueno, que entonces la versión oficial la gente la va a aceptar y la va a tomar como una verdad. Falso. Todo lo que ha pasado allí hubo, por ejemplo, ahí es donde, bueno, la importancia que tiene hoy la persona que está, cualquier vecino que tiene un telefonito, que tenga una cámara que toma la foto. Lo que pasó, por ejemplo, en la alcaldía del municipio de Guaycaipuro. Sabemos dónde fue la reunión, sabemos quiénes eran. Ellos simularon un ataque a la alcaldía. Igualmente tenemos la información que iban a simular un ataque al Consejo Legislativo del Estado, de nuestro Estado. Estoy hablando del caso de Miranda, que lógicamente tenemos una responsabilidad directa y por supuesto jamás vamos a dejar solo a nuestro pueblo mirandino. Todo lo que ha pasado, todos los comercios, todo es fríamente calculado y organizado. Hay gente que me ha preguntado ¿por qué no actúa la Policía del Estado? Porque allí está la Guardia Nacional. Y cuando está la Guardia Nacional, todas las policías, ellos tienen una policía municipal, estaban saqueando los comercios. Hay una protesta en Los Teques y no tarda un minuto a que llegue la Guardia Nacional o llegue la policía municipal. Tarda un minuto. Ustedes conocen dónde es Montaña Alta, por ejemplo. Ok, Montaña Alta está a unos 15 minutos de Los Teques. Estaban dándose los saqueos en Los Teques y habían 7 tanquetas, 7 en Montaña Alta. Y los efectivos que estaban de la Guardia Nacional se les pidió, se les envió comisión y se les pidió y se les dijo, ¿por qué si aquí hay un saqueo y hay una contención que requiere del apoyo de ustedes para evitar que se den los saqueos? Porque los saqueos hay que condenarlos, hay que rechazarlos. Porque esta lucha ese no es el camino y el gobierno lo sabe, por eso hay los saqueos para deslegitimarla, porque con eso se trata de opacar, de tratar de desvirtuar lo que es la protesta legítima del pueblo venezolano. No hubo respuesta. Y la actitud siempre es agresiva hacia los funcionarios de la policía. Como la actitud siempre ha sido agresiva, para que lo sepan, en San Antonio de los Altos, también vecinos de Los Alias, que nos han preguntado si la estación de bomberos en San Antonio sirve como centro de operaciones de la Guardia. No, es una estación de bomberos donde tenemos un servicio médico. Pero les puedo decir que los bomberos nuestros han sido amenazados por efectivos de la Guardia, de que si no les prestan el espacio para que ellos operen desde allí, bueno, los van a llevar detenidos, presos. Ustedes saben cómo funcionan las amenazas, los van a procesar en tribunales militares y bueno, un bombero, se podrá imaginar un bombero como cualquier otra persona. Cuando le llega un contingente, bueno, el miedo es libre. Por más de que tenga clara su responsabilidad y tenga firmeza en la defensa de sus principios, el miedo es libre. Eso está ocurriendo. Entonces, para darle paso a las preguntas, todo esto no lo pude presentar personalmente, pero va a estar en manos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. La parte internacional no vamos a ceder en ella. Todos los
países, gobiernos democráticos están siendo informados minuto a minuto de lo que ocurre acá, porque aquí en Venezuela la comunidad internacional y los venezolanos tenemos un mismo objetivo, que el país pueda encontrar la paz, la tranquilidad y la solución. Y la comunidad internacional en esto, los organismos internacionales, por supuesto que son muy importantes, porque además todos estos delitos que están cometiendo, el día de mañana, si la justicia venezolana, tipo la del TSJ, sigue en manos de ellos, pero la justicia internacional también existe y también actúa. Y yo, fuera del gobierno, le prestaría un poquitico de atención, porque creo, como lo hemos dicho, desde el primer día están sacando muy mal sus cuentas las están sacando. La justicia a veces tarda, pero siempre llega. Y si no le llega donde usted la tiene más cerca, le llegará de repente cuando usted menos se la imagine. Entonces, yo paso la palabra a ustedes. Si tienen alguna, no sé quién va a preguntar primero. Si por favor preguntamos por acá para que pueda haber sonido. Buenas tardes, gobernador. En principio quisiera saber su reacción sobre las sanciones que fueron anunciadas desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y también su expectativa en torno a la reunión que se está desarrollando desde la mañana en la Conferencia Episcopal Venezolana con los miembros de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Ayer estaba la canciller madurista estaba chillando de lo que había decidido el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y ella, como siempre ha sido el discurso madurista, oficialista, el discurso madurista, es tratar de confundirnos a los venezolanos, como si lo que ocurrió con el Departamento del Tesoro le afectara a alguno de los muchachos de aquí de las cámaras. ¿Usted tiene casa en los Estados Unidos? ¿Tiene cuenta en dólares? Ojalá. Lo que decidió el Departamento del Tesoro son sanciones individuales. Y así hay que dejarlo. La persona que viva en la comunidad más humilde de nuestro país, sepa que el mundo democrático quiere ayudar a que en Venezuela encontremos los venezolanos una solución, que esa solución está en manos de nosotros mismos los venezolanos, que son las elecciones. Elecciones libres y democráticas, no es cualquier elección, porque Maduro pretende llevarnos a un proceso, a unas elecciones sectoriales que no están en la Constitución, no lo podemos aceptar. Un venezolano es un voto, no es que un grupo de venezolanos tienen voto y otros no tienen, eso no existe en la Constitución. Esos son parte de nuestros derechos adquiridos hace muchos años. Ni habíamos nacido, muchos, cuando el voto pasó a ser universal, directo y secreto. Entonces son 8 personas, 8, sumados a los otros que ya van. Yo aplaudo que no sea solamente, y hago más bien un llamado, que no se quede en los Estados Unidos. España, por ejemplo, el gobierno español, métale el ojo a las casas, apartamentos, cuentas que tienen allá abiertas funcionarios de este gobierno. ¿Cómo puede un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? Yo entiendo que hay una ley de el salario de nosotros, está por ley además. ¿Cómo puede un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia o este señor, por ejemplo, Tarek El Aizami, voy a poner uno de ellos porque siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Porque además eso es como esos son emblemáticos. ¿Cómo puede el diputado Pedro Carreño, que tiene suspendido su sueldo, que yo sé porque a los diputados no cobran, cómo puede comprarse los trajes, las corbatas que usa ese señor? Esas no las compró en el mercado Huaycaipuro, ¿ah? Ni las compró en Sabana Grande. ¿Cómo ese señor
véale los relojes, véale la pinta, véale la pinta al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, véala. Aquí hay algunos de ustedes que usan traje, corbata. Tú me dirás, yo no uso traje y corbata, pero lo bueno se ve, está a la vista. Y uno ve esos trajes y uno dice, ¿y ese señor cómo puede comprarse esos trajes y esas camionetas? ¿Qué están haciendo los norteamericanos? ¿Qué están haciendo? Es interno a su país. Eso no tiene nada que ver con el pueblo venezolano. Nada. El señor Moreno va a tener que rendirle cuentas allá en los Estados Unidos y los venezolanos estamos ansiosos de conocer cuáles son las propiedades, cuál es la cantidad de dinero que tienen en los Estados Unidos, porque ese dinero es de nosotros los venezolanos, nos los robaron. Entonces, los venezolanos tenemos que aplaudir que los gobiernos de otros países le pongan la mano a las propiedades que ellos tienen en otros países comprados con el dinero de nosotros los venezolanos. Así que, señores del Departamento del Tesoro, le vamos a mandar otros más para que los revisen.
Vamos a ayudarlo nosotros al trabajo. Los venezolanos que están en el exterior, mi recomendación, no caigan en el tema, las cosas físicas, no caigan en eso. No caigan en eso, el futuro no es la justicia por su propia mano, ni yo entiendo que hay mucha indignación, ¿cómo no la va a haber? Las imágenes que yo vi, por ejemplo, ayer en el Centro Ciudad Comercial Tamaraco, no caigan en eso, no caigan en eso. No nos parezcamos a lo que queremos cambiar, porque si no, entonces, ¿cuál es el futuro de este país? ¿Qué esperanza tenemos nosotros si aquí vamos a cambiar de lo malo a algo malo de otro color? La indignación la vamos a expresar, la expresamos en la calle con la protesta pacífica, pero no caigamos en su terreno. Y los que están en el exterior, en España, en toda la diáspora venezolana, todos los venezolanos que se tuvieron que ir de nuestro país porque se quedaron sin oportunidades. Cuando usted ve que un médico está trabajando como taxista en otro país, cuando tanta falta hace aquí, bueno, gana más como taxista en otro país. Gana más como taxista. ¿Qué hace ese médico? Un muchacho pequeño, estudió medicina, bueno, y le salió un trabajo, o tiene de repente papel porque su padre era español, y bueno, y tiene el documento, pues. Ahora, esos que están afuera, venezolanos, hermanos nuestros que están afuera, hagan la lista. Saben que el enchufado tal vive compró una casa de no sé cuántos millones de dólares por donde usted pasa para llevar a su hijo a la escuela. Tómele la nota y mande esa información al Departamento del Tesoro. Entonces, Mari, yo sí estoy absolutamente de acuerdo que el dinero que nos robaron a nosotros los venezolanos, el mundo democrático, sea los Estados Unidos, Canadá, cualquier país del mundo, haga la investigación. Bastante que nosotros le dijimos a unos altos funcionarios que investigaran todos los aviones con siglas norteamericanas en las cuales se movilizaban altos personeros enchufados en este país. Entonces, actúen, eso es un problema. Ese es un problema del señor Moreno, presidente del tribunal. Ese es un problema de los 7 verdugos de la Sala Constitucional. Ellos se creen aquí amos del valle, los dueños, ellos se creen intocables. Bueno, de repente serán intocables en Venezuela, pero en los Estados Unidos les están dando, le van a meter la mano a los reales que se robaron. En los Estados Unidos le va a llegar como le llegó a uno, que le llegaron los perros, le llegaron los perros allá a una casa de 17 millones de dólares, le llegaron los perros. Usted sabe cuando llegan los perros, ¿no? Este bolsa que dice el tuntún, les está llegando el tuntún afuera, a quitarle las propiedades, los yates, todas las cosas que se compraron con dinero de nosotros los venezolanos. Que haya justicia, los venezolanos queremos que en este país haya justicia. Justicia, no equivoquemos lo que es la palabra justicia. Justicia no es revancha, justicia no es venganza. La justicia es darle a cada quien lo que es suyo, lo que le corresponde. Y aquel que cometió, que robó, porque además en Venezuela estamos pasando hambre, entre otras razones, pasa hambre en nuestro pueblo. Bueno, yo gracias a Dios no paso hambre, pero mucha gente sí pasa hambre en mi país, en nuestro país. Y mucha gente que pasa hambre, que lo sepan aquí ustedes, lo que no le alcanza la quincena, porque aquí a ninguno le alcanza la quincena. Cae a cuento. Aquí de repente los que trabajan en medios internacionales que tienen oxígeno, pero el que trabaja en un medio aquí nacional, ¿cuánto gana? A ver si le alcanza la quincena. No le alcanza la quincena. Y aquí la situación económica en el país es tan mala, entre otras cosas, por la corrupción que ha habido en nuestro país. No nos olvidemos de eso. No caigamos en aquello, no importa que sea corrupto, pero que haga. No, señor. Aquí en este país, con el cambio, tiene que acabarse la corrupción en nuestro país. Eso tiene que ser una de las banderas que se levanten con el cambio político en nuestro país, la lucha frontal contra la corrupción, sin grises, sin media tinta. Entonces yo, sobre ese tema,
señora, que vayan, como dicen, que vayan a llorar al río Guaire, está aquí enfrente. Lo celebraban, la gente metía al río Guaire, vayan a llorar al río Guaire. Y sobre la conferencia episcopal ya Monseñor Padrón fue claro en su posición. Se la estará diciendo, no tengo ninguna duda que se la esté diciendo. Ese proceso, el país completo, vean los estudios de opinión. Estaba viendo esta mañana un estudio de opinión reciente que nos estaban presentando. La constituyente, el fraude que está convocando Maduro, tiene casi 80% también de rechazo. 80%. La gente no ve, ni el chavismo ve como una solución el proceso fraudulento que está convocando Maduro. La gente no es tonta. Que ellos crean que los venezolanos somos tontos, eso es otro tema. Y la conferencia episcopal le estará diciendo lo mismo que ha hecho públicamente. Estoy seguro que la iglesia no es que dice una cosa adentro y otra cosa afuera. La posición es una sola y creo que además yo reitero las palabras del cardenal Parolin, donde dice claramente que la solución a la crisis que vive el país pasa por el pueblo venezolano con unas elecciones libres y democráticas. Sí, gobernador, dos preguntitas. Una sería, usted habla de que no hay marcha atrás. Sin embargo, ¿cómo se concatena esa no hay marcha atrás de la oposición con un parecer que tampoco hay marcha atrás por parte del gobierno? Usted ayer le anularon el pasaporte, pareciera que esta es una medida que va a replicarse en otros dirigentes, y a nivel de las manifestaciones, lo uno también con el hecho de que el propio ministro de la Defensa, cuando anunció la segunda fase del Plan Zamora, también habló de que estaríamos al frente de una insurgencia armada. ¿Cómo entonces se opera desde la oposición teniendo estos argumentos ya por parte del gobierno, y en dónde entra ese no hay marcha atrás? ¿Cómo va a quedar la gente que está en el medio de los políticos y el gobierno? Esta lucha no es la lucha de los políticos, esta es la lucha de todos los venezolanos. Si no fuera la lucha de todos los venezolanos, no hubiese tanta gente en las calles, porque políticos no somos tantos. El pueblo venezolano somos 30 millones y obviamente, más allá de que mi vocación y mi carrera sea ser político, pero muy por encima de eso está mi condición de venezolano, de ciudadano que quiere que existan las mejores condiciones de vida en su país. Pero son los que toman las decisiones. Claro, pero todas las decisiones que se han tomado precisamente en sintonía con lo que es el clamor que quiere el clamor de la gente. Cuando yo digo que no hay marcha atrás es porque lo que hemos visto, y ustedes lo han visto, esta lucha que hemos tenido, que el día de mañana cumple 50 días desde que inició como consecuencia de un autogolpe, que además yo creo que se había paralizado como consecuencia de las acciones, de los errores cometidos, porque este proceso, en los términos como el gobierno está llevando el país, en mi opinión, era algo que de un momento a otro iba a salir a flote, porque en algún momento ya la paciencia del venezolano, que ha sido tan grande, se iba a agotar. Y que los niveles de tolerancia, además, de los venezolanos han sido ejemplo para el mundo. Usted le quita a la gente la comida, le quita las medicinas, le quita la seguridad y encima le quita la posibilidad de cambiar al gobierno, de expresarse en procesos electorales. Bueno, ya, no más. Como dice la gente, no más. Entonces, este proceso, cuando yo digo que no hay marcha atrás y el gobierno no rectifica, no hace nada, toda la represión lo que ha significado es más firmeza por parte de la gente, más convicción por parte de la gente. El cuerpo se puede cansar, el físico. O sea, usted se puede cansar de caminar 15 kilómetros y es lógico que se canse el cuerpo, pero lo que no siento yo, ni se ha cansado ni se va a cansar, es la determinación de la gente, la convicción, la razón por la cual se está luchando en el país. Porque nos estamos jugando ya el futuro de Venezuela. Es inviable el gobierno de Maduro, inviable. Este modelo es inviable.
Cuando tú haces la pregunta, bueno, pero el gobierno tampoco dice que hay marcha atrás, bueno, ahí es donde yo creo que el gobierno saca mal su cuenta, porque para mí es insostenible que un gobierno pueda estar por mucho tiempo teniendo todo un país en contra, toda una comunidad internacional en contra. ¿Qué le va a tocar al gobierno? Esperemos que algunas voces a lo interno que puedan tener cierta sensatez se impongan y terminemos en un proceso de elecciones y donde el pueblo venezolano se pueda expresar. Esa es la apuesta nuestra. Yo reitero, y así lo he dicho, no hoy, tengo rato diciéndolo, que el gobierno, el camino que agarró es el camino completamente equivocado, un camino que lo va a terminar llevando al basurero político de la historia, donde va a terminar el señor Maduro. Él eligió ese camino. Él lo eligió. Él ha podido cambiar cuando se ganó la Asamblea Nacional. No quiso. Quiso más bien acentuar, profundizar su fracaso, su incapacidad para gobernar. Lo único que ha hecho, arrancó mal, pero todo lo que ha hecho estos 4 años ha sido de deslegitimarse. Arrancó mal porque arrancó sobre la base de un proceso que fue denunciado fraudulento y donde no permitió que se hiciera el proceso de auditoría para demostrar, yo tenía la carga de la prueba. Bueno, para demostrar que el proceso había sido fraudulento. No quiso, se negaron. Y bueno, aquí estamos viviendo, todos estamos viendo los resultados de un proceso de haberle hecho fraude a la gente. Y bueno, ahí lo estamos viviendo. Claro, la gente todavía, a pesar de él, le dio una oportunidad. No la quisieron tomar. Eso me abre para la segunda pregunta, que sería: el miércoles la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para la construcción de garantías en vías a una transición. Excelente. En ese marco, ¿cómo se construyen esas garantías? Bueno, yo creo que las garantías, eso está en pleno debate, como esto me parece excelente, y así también fue una propuesta que se hizo de constituir un frente en defensa de la Constitución, donde todas las personas que quieran defender la Constitución puedan tener un espacio donde convivir, donde luchar por defender la Constitución, y ese frente para la transición al final es que todo aquel que vaya, que se ponga del lado de la Constitución, que defienda la Constitución, debe ser tomado en cuenta para que en el país exista una transición y que esa transición sea exitosa. Esa transición nos permita darle gobernabilidad al país y sacar al país de la crisis. Pero el no hay marcha atrás, no lo digo como una consigna, no es una consigna. A mí en lo personal el tema de las consignas, nosotros estamos luchando por razones. No es una lucha de consignas. Nosotros hemos hecho 5 peticiones muy claras. Hubiese la voluntad y ya se hubiese resuelto la crisis. No ha habido ninguna voluntad. Ahora, ¿cuánto tiempo más puede sostener el gobierno en la posición radical, enferma, porque no se le puede calificar de otra forma? Es mucho tiempo el que yo creo que hay que estar preparados para que podamos estar más días luchando. Pero yo se los dije en algún otro encuentro anterior, incluso lo escribí: Venezuela va hacia un desenlace. Es inevitable un desenlace en el país, porque es una decisión ya tomada del pueblo venezolano. Y ustedes, y todas las informaciones que yo he dado, que está de lo que ocurre dentro de la Fuerza Armada, fíjense lo que dijo este Pistola, que los chismosos, que tengo yo 2 chismosos, y entonces que habían 12 presos. Pues estamos averiguando quiénes son los presos. Ni son 2 chismosos, ni ninguno de los que se dice que están presos son las personas que me dan la información. Es porque dentro de la Fuerza Armada también hay un proceso de fractura importante. Nada de esto ocurría antes. Todas las informaciones que yo les he dado, todas han sido absolutamente ciertas. Yo no voy a salir a decir algo en una institución tan importante, no voy a salir a decir una mentira. Si digo, como lo he usando ese refrán popular, si digo que la burra es parda, porque tengo los pelos en la mano, y punto. Y ya eso es lo que hemos dicho, y siguen aumentando las divisiones internas. Ahí está la posición del Ministerio Público. Yo debo aquí reconocer públicamente un cambio en la conducta, en las actuaciones del Ministerio Público. Y como tal, como ya no vemos un Ministerio Público actuando en defensa de un partido y en defensa de las mentiras que le ordenan desde Miraflores, allí lo dije con toda la responsabilidad del caso, que en esa reunión militar, uno de los temas que había sido planteado
es la destitución, buscarle la salida a la fiscal general de la República. Y más bien mi alerta, señora fiscal, van por usted, prepárese, póngase firme, no se quede simplemente en las opiniones, actúen, porque además va a tener al país, si el Ministerio Público está dispuesto a actuar, va a tener a los venezolanos defendiendo al Ministerio Público, porque los venezolanos queremos que se defienda la Constitución y se defiendan las leyes, porque la única forma de que haya convivencia en nuestro país es que respetemos las reglas de juego que el gobierno pretende violentar y que ya nosotros los venezolanos no vamos a seguir aceptando. Gobernador, ¿qué cifra maneja la gobernación en San Antonio? Porque hay un estimado de 50 heridos, incluso un herido de bala llamado George de Macedo. Es correcto. Queremos saber qué cifras manejan ustedes, por favor. Sí, es correcto. Tenemos... hemos tenido 60 personas heridas, 15 detenidos y, en efecto, ayer fue herida otra persona, en este caso un joven, y fue atendido, y la información que yo tengo de 6 de la mañana del día de hoy es que el joven estaba estable. Esto fue en San Antonio, ¿ok? Porque tenemos no solamente la represión no ha sido solo en San Antonio, ha sido también en Carrizal y ha sido también en Los Teques, en Guaycaipuro. En San Pedro tuvimos ayer también una situación donde, bueno, hubo tensión en horas de la noche y tenemos reportados 72 comercios que fueron saqueados en Los Teques, 72. No, esto fue, sí, en lo que va de la semana. Y se ha recuperado alguna mercancía también. Los 60 heridos son de San Antonio, nada más, ¿cierto? Los 60 heridos son de los Altos Mirandinos. Sí. Tengo la cifra de los 3 municipios, pues. Para darle, que están con el tema de cifras, para que tengan un promedio, ¿no? Es casi un promedio en Venezuela de un muerto por día. Y estamos hablando en promedio, y esta cifra puede ser mucho más grande. En promedio se contabilizan 300 heridos por día. Son más de 13.000 heridos que van en el país. Ok, pero muchas de las cifras, hay gente que resulta herida y no llega a ningún centro de salud para que podamos manejar el reporte. Se atiende en otros lados, llega a su casa, después de que llega a su casa es trasladado a un centro de salud. Pero esto es una cifra impresionante, pues. Y detenciones, que yo para actualizarles, detenidos, yo les daba la cifra ahora de detenidos, yo les decía 2.371, son 2.459 personas que han sido detenidas, de las cuales se mantienen presas, presos están 812. Y de esos 812, en tribunales militares, de esos 812 tribunales militares, 295 fueron presentadas en tribunales militares, y de esas 295 presentadas en tribunales militares, 161 la dejaron presa. O sea, hay 161 civiles presos por decisiones de tribunales militares. Eso es completamente violatorio de todo. Y después, no sé si hay otra pregunta para terminar. Otro dato que ustedes nos han preguntado, pero que están claritos, acusaron recibo de otra denuncia muy grave que hicimos, de las minas antipersonas.
Pasa que ustedes no tienen acceso a Padrino López. Pregúntele a Padrino López sobre las minas antipersonas. Usted sabe que eso está totalmente prohibido, ¿no? Tratados internacionales. Eso hay un escándalo dentro de la Fuerza Armada, lo que llaman Operación El Libro. Pregúntale a Padrino. Padrino se hace el loco con esto. Que explique el general Padrino sobre la Operación El Libro. Compra de minas antipersonas. No las han usado, ojo, que hay gente que me pregunta, ¿y las usaron? No, no las han usado, pero las compraron. Y hay un escándalo dentro de la Fuerza Armada con esta Operación El Libro. Buenas, gobernador. Sí, quería volver al tema militar, preguntarle específicamente por un audio que se hizo público ayer con el tema del posible uso de francotiradores en las manifestaciones, si tiene alguna información sobre eso. Y bueno, también relacionado con este tema, lo que usted mencionó sobre que también se estaría contemplando una fase 3 del Plan Zamora, que sería en un escenario de guerra civil, o sea, qué tipo de preparativos haría pues la Fuerza Armada en ese escenario, ¿no? Serían esas dos interrogantes. Sí, mire, sobre el audio, para que ustedes lo sepan, el audio es absolutamente cierto, fidedigno, no es un montaje. Eso es con la persona que está, el general que está allá en el estado Lara. Y eso forma parte de la fase 2 que nosotros hemos hecho de conocimiento público. Que bueno, el ministro la informó también. Y sobre la fase 3, yo lo que les doy es la explicación de qué significa esto de las fases, que es el tema interno del gobierno. Además tiene un manejo absolutamente político. La fase 3, escenario de guerra civil. En Venezuela no está planteada una guerra civil. En Venezuela lo que hay es un pueblo en la calle movilizándose en defensa de la Constitución contra el autogolpe. Pero este país ya no hay pueblo, esto no es un tema de pueblo contra pueblo, lo que hemos visto, civiles paramilitares que cumplen órdenes del partido de gobierno y órdenes del propio gobierno, pero esto no es el pueblo, son grupos irregulares que dependen, que son ordenados, organizados, que uno de ellos, estos grupos son dirigidos por el ministro Reverol. Y sobre el tema de, como el gobierno, a pesar de que lo asoma como un tema de guerra civil, al final lo que es la incorporación de otros componentes de la Fuerza Armada para aplacar el tema de las protestas. Y fíjense que el doctor Escarrá, que también fue otra de las informaciones que yo le di de la reunión, en este día estaba dando una entrevista y hablaba del estado de conmoción. Y fíjense que el señor Maduro, lo que pasa que es una prórroga, pero recuérdense que la prórroga del decreto de estado de excepción, al final lo que le permite al señor es suspender las garantías. Suspensión de garantías sin pasar por la Asamblea Nacional. Es darle un manto de legalidad a todos los abusos y atropellos que están cometiendo. Esto también lo hemos informado, esto forma parte del golpe de Estado. Esto también lo hemos informado, va en el informe que va a ser presentado a las 4 de la tarde al Alto Comisionado de los Derechos Humanos. ¿Hay alguna otra pregunta? Un último dato. Esto más bien, el señor que retiene, aquí está mi acta de retención del pasaporte, ¿no? Cuando yo llego a la oficina, lamentablemente el teléfono se cortó. Hay aquí un ciudadano, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Él no quería dar su nombre, pero hoy día todo se sabe. Yo quiero alertarles a todos diputados, políticos, periodistas, comunicadores, actores, gente de la cultura, todo. Quien dirige las operaciones en el aeropuerto internacional es un militar activo, creo que nunca, siempre ha sido un enchufado, vinculado de Diosdado Cabello. Este señor se llama Enripsen Fidel Herrera Rizo. No quiso dar su nombre ayer. Él actúa como politiquero, está vestido de civil, no está vestido militar. Él tiene varios cargos en el aeropuerto, pero el que funge, Enripsen Fidel Herrera Rizo.
militar activo que se desempeña como director de seguridad aeroportuaria del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Ejerció cargos en compañías estatales o directamente con altos mandos del gobierno. Herrera Rizzo, quien no ha participado públicamente en la política, presidió hasta 2016 Coin Apure. Se trata de una constructora del Estado que recibió 26 millones en 2015 para ejecutar un paseo biosaludable llamado Los Centauros. Aquí está Herrera Rizzo. Herrera Rizzo también habría trabajado en la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano, Fonturo, que se desconoce el cargo que ejerció. Cumplió funciones durante un año en el organismo adscrito al Ministerio para Transporte Terrestre, puesto que fue incluido en la data del Seguro Social como trabajador activo desde el año 2009 hasta el año 2010. De acuerdo con el registro del Consejo Nacional Electoral, este señor vota en la Embajada Venezolana en Buenos Aires, Argentina. Se presume que el funcionario pudo haber ejercido algún cargo diplomático en este consulado. Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, resulta que este señor era nada más y nada menos que el director del despacho de Diosdado Cabello, cuando Diosdado Cabello era gobernador de Miranda. Él era el director de administración del despacho, este señor. Este señor es el que dirige todo el tema de los pasaportes, todo lo que es, todos los manejos irregulares dentro del aeropuerto, y se dice que tiene 3 cargos dentro del aeropuerto, tres carros, tiene... bueno, usted sabe que cuando usted oye la palabra Cabello, usted oye el apellido Cabello, ya usted sabe, Diosdado Cabello, ya es obvio que puede esperar ahí. Este es el señor, para que estén alerta. Henrique Fidel Herrera Rizzo. La foto la pueden ver en las redes sociales, para que estén alerta en el aeropuerto. Cuando usted lo vea detrás de un mostrador, ya sabe por dónde viene. Ok, muchas gracias por su atención. Gracias.